puesto, ahí lo va a tener en la pantalla. El tema de hoy es la eternidad con Cristo. ¿Cuántos quieren vivir una vida eterna? Es la parte que nos toca entender y aceptar. Nosotros, seres humanos, dice la palabra de Dios, que hemos sido hechos para vivir una eternidad con Cristo. Y vamos a ir a la palabra de Dios para que podamos entender. El mensaje de hoy va a estar tremendo en el sentido de qué manera vamos a explicar la eternidad. Porque es fácil pensar que hay una eternidad, pero muchos desconocemos de qué manera existe o se va a llevar a cabo esa eternidad. La eternidad con Cristo. Y vamos a ir a Romanos capítulo 10, versículo 8. El apóstol Pablo lo explica de esta manera. Mas, ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Y estos dos versículos nos dan a entender lo que significa una conversión. No cambio de religión, sino cómo aceptar a Jesús. Cómo realmente entrar en una relación personal con Él. Hay muchos que todavía no lo conocen, los versículos. Es muy sencillo, porque esto nos habla de eternidad. La eternidad viene de eterno. Un carro puede ser eterno en tu vida. Puedes tenerlo desde 0 millas hasta 200, 300 millas. Puede ser eterno. Un matrimonio también puede ser eterno. Una casa donde tú vives también puede ser eterna. Pero la eternidad que vemos en la palabra de Dios nos habla de una vida eterna. O sea que algo que desde el principio Dios nos hizo, creó a Adán y a Eva para vivir eternamente. Por causa del pecado se cortó esa relación con Dios, pero Dios lo creó, nos creó a nosotros para una vida eterna. Yo quiero que este versículo usted se lo grabe en su corazón y también lo coloque en su refrigerador, porque esto es muy importante, lo que dice 1 Juan 5:13. Estas cosas, dice, os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Aquí estamos viendo algo que es importante, queridos hermanos aquí presentes, también lo que están allí en las redes, para que ustedes entiendan lo que dice 1 Juan. Esta carta de 1 Juan aclara 3 cosas, y en primer lugar dice, a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis es ahora, presente. Nosotros tenemos ahora vida eterna. Escuche, esto es muy importante porque hay algunos que no se hacen esa pregunta y piensan que esa vida eterna va a ser después, aunque tiene un sentido que después va a ser una vida eterna con Cristo, pero en el presente nosotros ya tenemos que creer que tenemos esa vida eterna y para que sepáis o para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, estas cosas es fácil leerla, pero difícil entenderla y menos aceptarla. Porque esto se necesita fe. Siempre la Biblia se mueve a través de la fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y lo vemos que acá se necesita fe para creer que yo voy a vivir una vida eterna con Cristo. Se necesita entender lo que significa la eternidad. Acuérdense que para Dios, para Jesús, 1 año y 1000 años es lo mismo. No hay tiempo para Él. Se necesita también conocer al Hijo de Dios. Creer, cuando estamos hablando de creer, es en el presente. Tú hoy puedes decir yo creo. No es cuestión de haber nacido en un hogar cristiano, no es cuestión de haber participado en la iglesia tradicional, sino ahora es necesario dar un paso de fe, creer. Se necesita entender también la eternidad y se necesita conocer al Hijo de Dios. Creer es el presente, para que sepáis es el futuro, y para que creamos en el nombre del Hijo de Dios. Ahora, ¿cuántos todavía llamados cristianos quizás no entienden el plan de salvación? Para la iglesia, y lo hemos vivido por tantos años, pasan al altar, pasan 1, 2, 3 veces, 4, no se sienten salvos, no se sienten perdonados. O sea que vivimos todavía en ese régimen, por decir régimen,
o ese espíritu de religiosidad que nos enseñó la iglesia tradicional, que somos pecadores, la mía culpa, la mía culpa. Entonces pasamos al altar mostrando ese espíritu pecador, pero no arrepentido, y menos perdonados, y menos con un regalo de la vida eterna. Muchos cristianos no entendieron todavía la existencia de una vida eterna y cómo lograrla. Algunos dicen, yo lo hago por las obras. Otros dicen, yo lo hago por la fe, pero de una u otra manera todavía no entendieron. Yo, por experiencia pastoral, me he dado cuenta que por años, hay mucha gente que no entendió el plan de salvación. Ahora, como cristianos, tenemos la tendencia natural de, por supuesto, hablarle a alguien de Dios. Pero el error que muchos de nosotros cometemos, un error, pienso yo que es un error, que a veces le hablamos de la iglesia donde participamos, que a veces le hablamos del pastor que nos predica, que a veces le hablamos del grupo de alabanza que nos ministra. Y está bien, esas cosas son importantes, pero pensamos que esto va a entusiasmar a la gente, pero no las traemos al altar con esas cosas. No llegan. Nos dimos cuenta que hoy en día no atraemos a nadie mencionándole la iglesia donde asistimos, porque la gente es indiferente. Decía una persona el otro día, un joven, mi mamá, mi papá me exhorta y lo que entra por un oído me sale por el otro. Así está la iglesia de Jesucristo hoy. Entra la información por un oído y sale por el otro. Si usted le hace una pregunta a alguna persona y hágasela a usted, a su familia, o hágasela a alguna persona que usted conoce, ¿por qué crees que Dios tendría que dejarte entrar en el cielo? Y usted va a ver que las personas no tienen respuesta. Sí, vienen a la iglesia, danzan, vienen a la iglesia, cantan y gritan en panderos y todo lo que usted quiera. Pero hágale esta pregunta a alguien que usted conoce. Hágale la pregunta, ¿por qué crees que Dios tendría que dejarte entrar en el cielo? Y la respuesta de muchos es, porque yo no le hago mal a nadie. Ellos piensan que el ser buena gente, el no hacerle mal a nadie, los lleva directamente al cielo. Pero hay algo más. Y el apóstol Pablo nos da la llave. El apóstol Pablo nos da la llave para poder entender y conseguir ese pasaje a la eternidad, porque esa es la idea de entender nosotros que tenemos eternidad en Cristo. ¿Decimos amén? Eternidad en Cristo. Usted va a ver qué importante, porque usted tiene que ir a Romanos. Cuando vamos a Romanos, siempre tenemos que ir al contexto. Nunca lea un texto sin contexto, siempre lo digo porque es un pretexto. El apóstol Pablo, en Romanos 10.1, que es en el contexto, mire lo que dice. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel. Mire el apóstol Pablo, que fue un apóstol que Dios lo preparó para los gentiles, está preocupado por Israel. Está preocupado por los judíos, cosa que nosotros a veces no estamos preocupados por los judíos. Es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios. Está hablando del pueblo de Israel, celoso de Dios. Pero no conforme a ciencia. Mire, esto es doctrina, ¿eh? Esto es algo increíble. Lo que yo descubrí en este versículo, en este pasaje con texto, es algo increíble. No conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Le está hablando a Israel, el pueblo escogido por Dios. Un pueblo que diríamos hoy que se cree santo, que se cree el único. Son los únicos, el pueblo de Israel, los judíos, piensan que son los únicos que merecen el cielo, pero de una manera equivocada. Israel como nación no fue salva a pesar de su historia. ¿Qué acusación la del apóstol Pablo? Si esto lo hubiese escrito el apóstol Pedro, sería diferente, pero lo escribe el apóstol Pablo y acusa a Israel. Los confronta. A mí me gusta el apóstol Pablo por eso. Israel no es salva, dice la palabra de Dios. Notemos lo que Pablo le dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo. Se da cuenta el apóstol que Israel es celosa de Dios. Israel está muy celosa de las cosas de Dios. Pero ¿de qué manera uno puede estar celoso de las cosas de Dios? Ellos tienen celo, pero el celo a menudo se usa en un sentido religioso. Si usted fue a Israel, se da cuenta, los judíos van al muro de los lamentos y están así, ¿verdad? Están así, confesando sus pecados todo el tiempo, celosos de las cosas de Dios. Las mujeres tienen que entrar con velo, los hombres tienen que estar con ese traje, con esa túnica, todo bien celoso, bien religioso. Y eso es lo que muestra el celo de Israel.
una actitud externa y religiosa. Sin embargo, el celo no tiene que ver nada con religión. Nada relacionado a Dios tiene que ver con un sentido religioso, dice la palabra de Dios, sino por la obra redentora de Jesús en la cruz. Y el pueblo judío, por supuesto, no va a entender eso, y menos lo va a aceptar porque ellos no creen que Jesús es el Mesías. Entonces Pablo les dice, los confronta ahí en Romanos, no conforme a ciencia. O sea que el apóstol está diciendo, esto se refiere al tipo correcto de conocimiento. Los judíos dicen saberla toda, ¿verdad? Toda la Biblia. Jesús los confronta en el Nuevo Testamento y le llaman sepulcros blanqueados a los judíos. Entonces, acá vemos algo importante, que los cristianos deben evitar ser como Israel, entusiastas y religiosos, un pueblo religioso, un pueblo que se vestía de una forma de apariencia, porque a veces nosotros como religiosos nos vestimos aparentando una santidad que no está realmente adentro. Y Pablo dice que tenían celo, pero no tenían sabiduría. Tenían celo, pero desconocían la palabra. Fíjese que el apóstol Pablo. Una persona puede ser celosa, pero sin base o conocimiento. ¿Cuántas mujeres son celosas? Las mujeres por lo general son casi todas celosas. Ay, pero yo no sé, mi marido, me acuerdo que una me decía a mí, yo no sé, mi marido llega a las 3 de la mañana de trabajar, a las 3 de la mañana, y él sale a las 11, ¿y por qué llega a las 3? Y bueno, no tenía conocimiento esa mujer de lo que hacía el esposo, pero para ella, en esos celos, pensaba que el hombre andaba por allí, ¿verdad? Hay que tener conocimiento, hay que tener base, hay que tener fundamento, porque usted puede ser celosa, pero sin base. Sin conocimiento. Y eso es lo que le pasa a la iglesia de Jesucristo hoy en día. Los judíos especialmente. Son celosos, pero no conocen la palabra. Esos celos son sin conocimiento de los hechos. Israel estaba celoso de las cosas de Dios, pero desconocían y desconocen el plan de Dios. Porque ignorando, dice, la justicia de Dios. Ahora, no solo el pueblo de Israel ignora la justicia de Dios, sino la de todo el mundo. Eso es lo que está ocurriendo hoy también. Ellos no saben que la justicia de Dios se recibe solo por la fe en Jesucristo y el sacrificio de Jesús en la cruz. No lo saben, no lo aceptan, no quieren saber nada de esto. Diga conmigo la cruz, diga conmigo la cruz. Una vez más, diga conmigo la cruz. Diga conmigo la cruz. Y diga conmigo una vez más. Por última vez diga la cruz. No como la esposa le dice al esposo, tú eres una cruz para mí. No. La cruz de Cristo, la cruz. Procurando establecer la suya propia. Estamos fuera de contexto. El pueblo de Israel no fue a la cruz. No va a la cruz. No murió y resucitó como Jesús murió y resucitó. Y desconocen la verdad. Y cuando uno desconoce la verdad, un ciego guía a otro ciego y los dos se van al pozo. Dile al que está al lado tuyo, tú me parece que eres un ciego, dile. Ahora, ¿cuántos cristianos hoy en día quieren aplicar su propia justicia o justificación para llegar al cielo? Yo me acuerdo años atrás, le dije a un hermano, y esto ya lo sabemos, creo que lo he dicho en otro mensaje, fuimos a visitarlos a unos hermanos, él tenía a su mamá en ese momento, tenía 80 años la mamá de este hermano en la iglesia. Y yo, como era muy nuevo en la fe, inmaduro, fui y le dije al hermano, su mamá de 80 años, si se muere hoy, se va al infierno. ¿Para qué le dije eso? Mi mamá me dijo, mi mamá es una santa. ¿Cómo usted me viene a decir a mí que mi mamá, si se muere hoy, se va al infierno? Se enojó, se puso feo la cosa, ¿verdad? Porque claro, ellos la ven. ¡Ay, qué mujer santa!, ¿verdad? ¡Qué mujer santa! Una mujer de 80 años. Es una mujer santa. ¿Y cómo el pastor me está diciendo? Yo no era pastor en aquel tiempo. ¿Cómo me está diciendo que se va al infierno? Bueno, lo dice la Biblia. Pero yo no sabía cómo explicárselo. Era muy inmaduro. Era un neófito. Solamente repetía lo que el pastor decía. Porque a veces nosotros somos loros de los pastores. Repetimos lo que dicen los pastores. Pero no lo investigamos. ¿Cuántos cristianos hoy en día quieren aplicar su propia justicia o justificación para llegar al cielo? Por buenas obras, porque soy bueno, porque no le he hecho mal a nadie. Entonces en Romanos 10:4
Mire lo que sigue diciendo el apóstol Pablo. Porque el fin de la ley es Cristo. Ahí está. Para justicia a todo aquel que cree. Porque de la justicia que es por la ley, hablando de Moisés, escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Porque el fin de la ley es Cristo. Cristo en la cruz cumplió la totalidad de la ley. No necesitamos hacer más obras, la hizo Jesús. No necesitamos hacer más sacrificio, lo hizo Jesús. Solamente necesitamos creer y tener fe que esa obra fue hecha 2000 años atrás. ¿Para qué? Para justicia de todo aquel que en él cree. Bueno, si le quiere dar un aplauso, pero déselo al Señor, amén. Para justicia a todo aquel que en él cree. O sea que la fe en Cristo justifica todo lo que la ley no pudo hacer. Por más que Moisés, por más que las tablas, por más que los 10 mandamientos, no pudo justificar al hombre. La justicia es la que lo justifica. Y Pablo lo dice en Efesios 2:8. Por gracia sois salvos, y eso no está en la pantalla, pero usted lo sabe ya. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. O sea que la salvación es por fe. No es basada en la ley. Escucha, hay muchos que todavía piensan que la salvación se logra a través de la ley. Y viven una vida, tratando de vivir una vida en santidad, pero no conforme a la palabra de Dios. ¿Qué es lo que se necesita entonces? Fe y confesión nos garantiza la eternidad con Cristo. Recién estoy comenzando y esto no es todo. Va a haber muchas cosas más que vamos a decir. Fe y confesión nos garantiza la eternidad con Cristo. Lo dice el apóstol Pablo, ahí lo hemos leído al principio. Mas ¿qué dices? Cerca de ti está la palabra, cerca, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que sí, mire esto que es importante, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Mire dónde se encuentra la eternidad. Porque con el corazón se cree para justicia, pero, con la boca se confiesa para salvación. Con la boca se confiesa. Escuche, ¿cómo usted le va a decir, cómo usted va a decir, ay, mi esposo me quiere, mi esposo me ama, y nunca el hombre le dijo a la esposa el labio? ¿Verdad? Porque nosotros creemos que por nuestra actitud y en nuestro pensamiento amamos al cónyuge, o amamos al hermano, o amamos a la hermana, pero hay que confesarlo, hay que decirlo. La persona que no confiesa que uno ama a una persona, hay que tener duda, ¿verdad? Hay que tener duda que si lo ama o no lo ama. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué pasa? No será avergonzado. Y fíjese, vamos a ir en detalle. Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Indica la confesión que debe salir de la boca. Tiene que salir. Ay, pero yo no lo sé decir. Ay, yo no lo puedo decir. No. Hay que decirla, hay que hablar. En nuestras palabras hay poder y el diablo las conoce. Cuando el diablo las oye, que nosotros la decimos, él tiembla. O sea, la confesión tiene que salir de nuestra boca y en el corazón expresa la parte del hombre en donde comienza la fe. ¿Dónde comienza la fe? Acá, en el corazón. Me decía una hermana tiempo atrás, ¿cómo puede ser que nosotros decimos, acepta a Jesús en tu corazón? ¿Cómo? ¿Qué es eso? Porque ahí inicia la fe. Entonces, yo voy a hacer que usted se ponga de pie un minuto, los que están ahí, si se quieren poner de pie, porque algunos que están en las redes y se acuestan ahí en la cama y duermen, ¿verdad? O están comiendo, bueno, no los voy a molestar, pero los que estamos aquí, un minuto, póngase de pie. Vamos a hacer algo que yo no lo escuché decir o hacer a otros pastores. Vamos a hacer algo, levante sus manos al cielo, levante sus manos al cielo. Y repita, vamos a ir por sentence, ahí lo tiene usted ahí por sentence, por oración. Repita conmigo, vamos. Yo confieso con mi boca y creo en mi corazón que Jesús es el Señor y que Dios le levantó de los muertos al tercer día.
y que ahora por fe yo lo acepto y me declaro un hijo o hija de Dios, gozando por el privilegio de la vida eterna. Dele el aplauso fuerte al Señor. Usted lo confesó, usted lo creyó, ya está. Tome su asiento, gracias. A mí no me enseñaron a hacer esto. A mí me enseñaron solamente a levantar la mano. No. Cuando usted está en el altar, una vez más, si usted está por ahorcarse, digo por casarse, usted tiene que confesar. El sacerdote o el pastor le pregunta, ¿amarás a tu esposa o a tu esposo? Whatever, todas las preguntas que le hacen en el altar, uno confiesa en el altar. O sea que creer por fe corresponde a la resurrección corporal de Cristo. Estoy creyendo, lo estoy aceptando, lo estoy asimilando, y las emociones, o sea, el corazón, aceptan vivir bajo la justicia de Dios. Ahora yo vivo bajo la justicia de Dios. Creer de modo pensamiento, no sentimiento. No estamos hablando de emociones. No es emociones. No es, ay, me emocionó el mensaje del pastor. Oh, me emocioné con lo que pasó en la iglesia. No es sentimiento. No. Es pensamiento. O sea que la boca confiesa que uno es salvo. Cuando uno confiesa con la boca, bendice. Nuestra lengua, nuestra boca puede maldecir o bendecir. Y uno cuando confiesa, bendice. Su voz confiesa la vida eterna, como dice la palabra. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Hay muchos de nosotros que no confesamos con nuestros labios, no testificamos, solamente invitamos en las redes a que escuchen, pero nuestros labios no confiesan lo que creemos. Y la Escritura dice, declara que la salvación está al alcance de todos, pero nosotros tenemos que confesarlo. Y eso quiere decir que la Biblia, entonces sí nos habla de vida eterna. La Biblia nos habla de vida eterna. Es muy difícil creer en esto. ¿Qué es la vida eterna según la Biblia? Mire qué importante que es esto. ¿Qué es la vida eterna según la Biblia? Otra vez en Romanos 6:22. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios, la dádiva de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea que acá Pablo lo aclara, la vida eterna es un regalo de Dios para todo aquel que cree en Jesús como Señor y Salvador. ¿Cómo podemos decir que hay eternidad en los judíos? ¿Cómo podemos decir que hay eternidad en los que practican la religión o religiones? ¿Cómo podemos decir eso si acá lo aclara? Y aunque el cuerpo físico va a morir, el tuyo, el mío, todos, todo el que ha puesto su fe en el Señor Jesucristo puede tener la certeza de que su alma va a vivir por eternidad. ¿Está entendiendo eso un poquito? El alma nuestra va a vivir por eternidad, dice la palabra de Dios. Y los que han sido liberados del pecado y se han puesto al servicio de Dios, dice, cosechan la santidad que conduce a la vida eterna. Lo dice Pablo en Romanos. La paga, dice, del pecado, ¿qué es? Es muerte. Mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. No hay mejor regalo que el que nos da Jesús cuando fue a la cruz, murió y resucitó y derramó su sangre preciosa. El regalo es nuestra vida eterna. Vamos a vivir una eternidad con el Señor. Eso es lo que tenemos que tener nosotros en mente, no lo que está pasando hoy en presente, sino lo que va a ser en el futuro. Y la muerte física fue una de las consecuencias del pecado, ya lo sabemos. Adán y Eva en el jardín del Edén cayeron. Sin embargo, el pecado y la muerte no tienen palabra final. Esto también es importante para nosotros. Y aunque nuestro tiempo sobre la tierra es finito, 70, 80 años los más robustos, diga, yo voy a vivir 100, diga. Yo voy a vivir 100. Más de 100, qué mentiroso, ya tú eres antibíblico. 80 y gracia, di 80 y gracia. 80 y gracia, ¿verdad? Porque si es más de 80 ya estás viviendo regalado. Aunque nuestro tiempo sobre la tierra es un tiempo finito, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz, podemos ser libres del poder del pecado.
y vivir una eternidad. 70, 80 años acá ya se pasan rápido. Pero vamos a estar una eternidad con Jesús. Una eternidad con Jesús. Y usted va a ver algo importante. Estoy en la mitad del mensaje, me falta la mitad. Mire, no hemos aprendido nada todavía. Y es interesante ver el contraste entre paga y dádiva, muerte y vida. Y quien vive esclavo del pecado, dice la palabra, recibe un salario, paga terrible. El que a hierro mata, a hierro muere, dice en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Literal. Pero fíjese acá, el que vive esclavo del pecado, ¿qué va a conseguir? Muerte eterna. Ahora después vamos a diferenciar lo que es la muerte eterna. Sin embargo, tener a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador nos libera de ese poder del pecado y nos da un regalo diferente, vida eterna. O sea que hay muerte eterna y hay vida eterna. ¡Wow! Qué diferente, ¿verdad? Ahora, la vida eterna, lo que estamos nosotros anhelando hoy en día, para muchos que todavía no la conocen, no es algo que esperamos poder disfrutar solo en el futuro. La Biblia dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. Ya la tenemos. Ya hay eternidad en nosotros. No tenemos que pensar que nos vamos a morir y qué va a pasar después. No, ya hay eternidad en nosotros. Pero el que rehúsa, ahí está. Y los judíos, miren los judíos. El que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. ¡Wow! Esto asusta, ¿verdad? Desde el momento en que uno acepta a Jesús como Salvador y Señor de su vida, en nuestro corazón comenzamos a disfrutar de ese gozo y de la salvación que es la vida eterna. Esto es muy importante que usted se lo grabe en la mente. Porque hay algunos que estamos pasando quizás por alguna enfermedad temporal, hay algunos que estamos pasando por alguna situación difícil, y decimos, uy, muerto el perro, dice alguien, se acabó la rabia. ¿Muerto el perro, se acabó la rabia? No. Acá hay algo que es importante. Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios. Ahora, hoy hablábamos, hermano Danilo, qué tema importante el que tocamos esta mañana, ¿verdad? ¿Qué tema? De Caín y Abel, dos hermanos que se peleaban, uno por no entender bien el propósito de Dios. Porque el deseo de Dios es que todos se salven, judíos, gentiles, como decía el canto hoy que cantamos, ¿verdad? Que todos sean salvos. Él no desea condenar a nadie al castigo eterno, lo dice Pedro, 2 Pedro 3:9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros. No queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Es un paso muy sencillo, arrepentirse. Y en Juan 3:17 dice, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. El que cree en Él no es condenado. Mire usted, el que cree en Él no es condenado. Pero el que no cree ya está condenado por no haber creído que el nombre del Hijo unigénito, en el nombre del Hijo unigénito de Dios. O sea, acá es fácil, es blanco o negro. Es sencillo la salvación. Es fe, es creer. El anhelo de su corazón es que todo, de Jesús, de Dios, es que todos acepten, judíos, gentiles, cualquier tipo de religión, cualquier tipo de color de piel. Jesús está concerned, está preocupado. Él quiere que todos vengan al conocimiento de la verdad. Pero la única condición es que crean en Jesús y se arrepientan de sus acciones. Y hoy el mundo no quiere eso. Primero, no quiere reconocer que Jesús es el Mesías. Y segundo, nadie quiere arrepentirse de sus malos pasos. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta que esas señales están cerca? ¿Cómo nos damos cuenta que nosotros estamos cerquita de que esas señales se produzcan? Sabemos nosotros, de acuerdo a la palabra de Dios, que hay algo que se aproxima, que es el rapto de la iglesia. El rapto de la iglesia se aproxima.
Pero escuche usted, hay cristianos que se concentran completamente en este momento histórico. El rapto ya va a llegar y se olvidan de que uno tiene la vida eterna. Y están preocupados en el rapto. Pablo lo dice en 1 Tesalonicenses 4:16. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo. Y acá otra cosa importante. Los muertos en Cristo resucitarán primero. El privilegio. Acá viene un privilegio, ¿verdad? Los que han muerto en Cristo. Viene el Señor en ese rapto y dice que resucitarán primero. Quiere decir que viene la resurrección. Hay una resurrección, dice la palabra de Dios. Después sabemos, por la Biblia, que vendrá la segunda venida de Cristo, y dice, para reinar en la tierra físicamente por 1000 años. ¡Wow! Mire usted el resultado que trae nuestra salvación o nuestra vida eterna. Esa venida de Cristo para reinar, Mateo 24:36, ¿qué dice? Pero el día y la hora nadie lo sabe, diga nadie lo sabe, ni el pastor de la iglesia, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo el Padre. Va a venir el Señor a buscar a su iglesia. Ahí dice la palabra de Dios. Pero nadie lo sabe. Después del milenio va a acontecer algo que todos lo sabemos nosotros. Esto para rápido, no quiero detenerme en detalles. Va a venir un juicio final y la construcción del nuevo cielo y de la nueva tierra, dice Apocalipsis. Todo este es un proceso que nos lleva a entender lo que es la vida eterna con el Señor. ¿Qué dice Apocalipsis 21? Vi un cielo nuevo, Juan, desde la isla de Patmos, y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron. Una tierra maldita, una tierra llena de pecado. Y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Sabemos que la esposa, la iglesia, dice la palabra. O sea que Juan vio allí en Patmos, en la isla, un nuevo cielo, una nueva tierra y la nueva Jerusalén descender del cielo. Escuche, dentro de esa vida eterna, esto usted lo tiene que creer y entender, porque esto habla de la eternidad. También vio que Dios morará con los de su pueblo y los va a consolar, y que sobre la ciudad celestial de Dios será establecida esa ciudad sobre la tierra. Entendamos esto porque esto es muy importante, porque algunos dicen otras cosas y afirman otras cosas. Cuando hablamos de cielo nuevo y tierra nueva, pensamos que vamos a tener un cielo nuevo y una tierra ya nueva, va a ser en la tierra. Y durante esos 1000 años, Satanás será atado. O sea que podrá ser el que hoy en día es el que te acusa, pero va a ser atado. Vas a estar 1000 años con el Señor en esta tierra y no va a estar Satanás para acusarte. Mire qué diferente. Estamos hablando de 1000 años. Ahora, son 1000 años literales. Otra vez, el Señor un día, es 1000 años es un día. Acá la Biblia dice 1000 años con el Señor en esta tierra. Y después de los 1000 años, dice la palabra de Dios, que Satanás va a ser soltado una vez más por un poco de tiempo. Apocalipsis 27, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Ahí lo tenía 1000 años atado en la prisión. Y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlo para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Satanás va a ser soltado otra vez. O sea, 1000 años vamos a estar con el Señor y otra vez se va a soltar el diablo. Increíble. Mire, estamos hablando de eternidad, estamos hablando ya de 1000 años. Ya no estamos hablando ni de 70 ni de 80 años, que es lo natural que estamos viviendo en esta tierra, porque estamos de paso, diga estamos de paso. Y porque estamos de paso, hoy usted me va a invitar a comer a un lunch a algún restaurante, ¿verdad? Dígame. Y qué bárbaro, nadie me invita. Ustedes son duros de soltar dinero.
¿Cómo les duele? ¿Cómo les cuesta invitar a los pastores a comer? Estamos de paso. Usted me quiere invitar a comer cuando esté el Señor Jesús acá. Ya no hay necesidad después. Ahora nos tiene que invitar a comer. Bueno, ok. Sigamos. Satanás va a ser soltado para engañar a las naciones. Y después llega el juicio ante el trono blanco. Mire toda esta eternidad. ¡Wow! Tremenda eternidad vamos a pasar, ¿verdad? El juicio ante el trono blanco. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto. 2 libros fueron abiertos. No es uno solo. ¡Wow! 2 libros, dice acá. El cual es el libro de la vida, y mire lo que dice acá, en el trono blanco. ¡Wow! Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces acá viene el que participó en la tierra de la religión tradicional y quiere hacer buenas obras, porque va a resucitar, y yo dice, bueno, yo me voy a ganar la eternidad por las buenas obras. Acá está, ¿verdad? Dicen ellos. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en él, y fueron juzgados cada uno según las obras, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida, mire, y el que no se halló inscripto en el libro de la vida, fue lanzado al lago de fuego. Y hay algunos que dicen que el infierno no existe. Algunos dicen eso, no existe el infierno. O sea que las Escrituras enseñan que todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. O sea que las Escrituras enseñan que todos seremos juzgados de acuerdo a nuestras obras. Ahora, la fe en Jesucristo, escucha hermanos, porque esto es importante, nos ayuda a prepararnos para el juicio final. Nos ayuda a prepararnos. Estamos hablando, usted mira, pastor, usted me está hablando de 1000 años y después de aquello, es eternidad. Estoy hablando de eternidad. Estoy hablando que no estamos de paso. Estoy hablando que la vida nuestra no se acaba a los 80 años. Estoy hablando que la Biblia enseña y nos habla de eternidad. Si somos fieles, si somos discípulos fieles y nos arrepentimos fielmente de nuestros pecados, dice la Biblia que seremos perdonados y llegaremos a ser puros y santos a fin de que podamos morar en la presencia de Dios por toda la eternidad. ¡Qué bárbaro!, ¿verdad? ¿Se imagina usted dónde estará David? ¿Dónde estará Salomón? ¿Dónde estará Abraham, Jacob, Isaac? ¿Dónde estarán todos ellos? ¿Estaremos con ellos? ¿Estaremos en esa eternidad con ellos? Pero yo quiero que vayamos con esto en mente. No se preocupe por tantas cosas teológicas. A veces nosotros nos preocupamos, nos asustamos, tenemos temor de pensar en esa eternidad. ¿Cómo será? La eternidad para ti y para mí es el presente. Hoy vivimos esa vida eterna. Hoy tenemos la vida eterna. Hoy tenemos la seguridad de la salvación. Mire, se enseñan 2 clases, y esto no se aprende en clases. Se enseñan, pero no se aprende. Esto se vive. Se enseñan en clase cómo un cristiano acepta a Jesús, y después enseñamos nosotros es de la seguridad de la salvación. Cuidado que Hebreos dice que la salvación se pierde. Hay que continuar y seguir y entender que tenemos que cuidar la salvación con temor y temblor. Quiere decir que la salvación se pierde, y allí cuando sean resucitados, uno va a ser para condenación y otro va a ser para salvación. Eso es muy importante entenderlo. Cuidar la salvación con temor y temblor, viviendo en santidad, viviendo apartado, dice la palabra de Dios, porque hay un contexto de eternidad, pero puede ser eternidad en el cielo con Dios o eternidad en el infierno. ¿Verdad? En este tiempo
aquí en California, cuando hace mucho calor, cuando se encienden los fuegos en las montañas, cuando entendemos el calor que llega a 115 grados, sabemos lo que es el infierno. Allá no hay aire acondicionado en el infierno. No hay aire acondicionado. Ahora, si tú quieres y eres una persona muerta de frío, me vas a decir, pastor, prefiero irme al infierno porque ahí tengo calorcito, ¿verdad? Pero si tú eres una persona como las mujeres, ¿verdad? Que están pantallándose así, y dices, yo prefiero ser santa, yo prefiero obedecer y sujetarme a mi esposo, dice la mujer, antes que irme al infierno. ¿Cuántas mujeres dicen eso? No lo quieren ni decir, no lo quieren ni confesar, prefieren irse al infierno, hermanos. Antes que confesar, yo me sujeto a mi esposo, antes de irme al infierno. Wow. Mire que, y hermano Wilson, qué iglesia que tenemos. Menos mal que tú no eres así, ¿verdad? Póngase de pie mientras la hermana Ivonne viene. Póngase de pie aquí. Hoy tenemos vida eterna. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna en el nombre del